Imagina esto: 42 grados a la sombra, sin electricidad, sin nevera, sin hielo. Y en medio de ese calor aplastante, sacas agua fría de una olla de barro que lleva 3 días al aire libre, sin enchufe, sin tecnología, sin nada que no puedas comprar por menos de lo que cuesta un almuerzo. No es magia, no es un truco. Es algo que la humanidad sabía hacer durante miles de años y que, de alguna forma, olvidó casi por completo. Lo que estás a punto de ver funciona. Y funciona tan bien que, cuando lo pruebes por primera vez, vas a preguntarte por qué nadie te lo enseñó antes. Esto se llama el método pot in pot, o en algunos lugares Zerpot. 2 ollas de barro, una dentro de la otra, arena húmeda en el medio. Y el resultado es agua, frutas, verduras y alimentos que se mantienen frescos por días, incluso en condiciones de calor extremo, sin un solo vatio de electricidad. El costo total de construir uno desde cero, menos de $5 en la mayoría del mundo. En algunos lugares, menos de 2. Este método no lo inventó nadie en Silicon Valley. No salió de un laboratorio ni de una startup de tecnología verde. Lo redescubrió un maestro de ciencias nigeriano llamado Mohammed Bah-Abba a finales de los años 90. Pero el principio tiene miles de años. Los antiguos egipcios lo usaban. Los persas construyeron versiones gigantes de esto llamadas yakchal para almacenar hielo en pleno desierto. Los habitantes del Mediterráneo lo aplicaban cada verano mucho antes de que existiera la primera nevera eléctrica. Ingenieros modernos lo han validado. Organizaciones humanitarias lo han distribuido en zonas de África, Asia y América Latina, donde el acceso a electricidad es limitado o inexistente. Y aún así, la mayoría de las personas que viven en ciudades con electricidad estable nunca han escuchado hablar de esto. ¿Por qué? Porque funciona demasiado bien como para ser rentable. No necesitas comprar nada especial, no necesitas una suscripción, no necesitas repuestos. Una vez que lo construyes, simplemente funciona. No hay empresa que gane dinero si tú sabes esto. Este conocimiento fue olvidado, no porque fuera inútil, sino porque la industria moderna no encontró la forma de venderlo. Piensa en esto un segundo. Has visto una olla de barro toda tu vida, en la cocina de tu abuela, en el mercado, en algún documental sobre culturas antiguas. Siempre estuvo frente a tus ojos, pero nadie te dijo lo que realmente puede hacer. El barro no es solo un material de cocina. Es una tecnología de enfriamiento pasivo que usa las mismas leyes físicas que usa tu cuerpo cuando suda. Aquí está la ciencia, y te la voy a explicar en una sola frase. Cuando el agua se evapora, roba calor del entorno. Eso es todo. Tu cuerpo lo hace constantemente. Cuando sudas, el agua en tu piel se evapora, y ese proceso absorbe el calor de tu cuerpo, bajando tu temperatura. La olla de barro hace exactamente lo mismo, pero de forma pasiva y continua. El barro es poroso, tiene miles de pequeñísimos poros invisibles al ojo humano, por los que el agua se filtra lentamente hacia afuera. Cuando esa agua llega a la superficie exterior de la olla, entra en contacto con el aire y se evapora. Ese proceso de evaporación absorbe calor de la pared de la olla, y la olla a su vez absorbe calor del agua que contiene adentro. Si tienes 2 ollas, una dentro de la otra, con arena húmeda en el espacio del medio, multiplicas la superficie de evaporación y aumentas el efecto. El resultado puede bajar la temperatura interna entre 10 y 20 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente. En un día de 40 grados, el interior de tu olla puede estar a 20 o incluso menos. Ahora te voy a mostrar cómo construirlo. Necesitas 2 ollas de barro, una más grande y una más pequeña, ambas sin barnizar, sin esmalte, sin ningún recubrimiento. El recubrimiento tapa los poros y destruye el efecto. Asegúrate de que ambas sean de barro natural, sin tratamiento. Luego necesitas arena, fina o tierra arenosa limpia. Y agua. Primero, coloca la olla grande en el piso. Agrega una capa de arena en el fondo de unos 3 a 5 centímetros. Luego coloca la olla pequeña encima, centrada dentro de la grande. El espacio entre las 2 paredes debe ser uniforme, de unos 3 a 5 centímetros también. Llena ese espacio con arena hasta el borde. Asegúrate de que la arena llegue hasta arriba, cubriendo todo el espacio entre ambas ollas. Ahora humedece bien esa arena. No la inundes, solo mójala generosamente. El agua no debe chorrear, solo empapar. Por último, coloca una tapa húmeda sobre la olla interior. Puede ser un trapo mojado, una hoja grande, una tapa de barro, lo que tengas. Listo. Ya construiste un refrigerador sin electricidad. Colócalo a la sombra, en un lugar con circulación de aire. Viento es tu aliado aquí. A mayor circulación de aire, mayor evaporación, mayor enfriamiento. Y cada 12 a 24 horas vuelve a humedecer la arena del medio. Eso es todo el mantenimiento que requiere.
Ahora, aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más común es usar ollas barnizadas o esmaltadas. Se ven bonitas, sí, pero el recubrimiento tapa todos los poros y el sistema no funciona. Si tu olla no absorbe agua cuando la tocas húmeda, no sirve para esto. Necesitas barro sin tratar, el más básico y barato del mercado. El segundo error es ponerlo al sol. Parece lógico, porque el sol genera calor y quieres frío, así que asumes que hay que escapar del sol, pero el problema es mayor. El sol calienta directamente la superficie exterior de la olla antes de que la evaporación pueda compensarlo. La sombra con viento es la combinación ganadora, bajo un árbol, en una terraza con brisa, dentro de un espacio abierto y ventilado. El tercer error es usar demasiada agua en la arena. La arena debe estar húmeda, no encharcada. Si hay agua acumulada en el fondo de la olla grande, la quitaste. El agua estancada no se evapora igual de eficiente. Y además puede pudrir la madera o contaminar si hay materiales orgánicos cerca. Y el cuarto error, quizás el más importante, poner alimentos sin ningún cuidado. La olla interior tiene que estar limpia. Usa la olla interior para guardar agua, frutas, verduras frescas, medicamentos que necesiten temperatura fresca. Cubre siempre la olla interior para evitar contaminación por polvo o insectos. Cuando lo haces bien, los resultados son notables. Tomates que durarían un día fuera se conservan entre 12 y 21 días dentro del sear pot, según estudios documentados en Nigeria y Tanzania. Frutas, verduras, agua fresca para beber. En comunidades rurales de África subsahariana, este dispositivo cambió la economía familiar de agricultores que perdían hasta la mitad de su cosecha por falta de refrigeración. Las niñas que antes tenían que quedarse en casa cuidando los alimentos pudieron ir a la escuela porque la olla hacía el trabajo sola. Y si quieres escalarlo, puedes. Puedes construir versiones más grandes con barriles de barro o incluso reemplazar la olla interior por cualquier contenedor limpio si consigues solo una olla exterior grande de barro no esmaltada. Puedes hacer uno para agua de beber, otro para alimentos, otro para medicamentos. En un contexto de emergencia, corte de electricidad prolongado o vida fuera de la red, 3 de estos dispositivos colocados estratégicamente pueden reemplazar una nevera para una familia pequeña. Algunas personas preguntan si el agua que se filtra hacia la arena puede contaminar los alimentos del interior. La respuesta es no, porque el movimiento del agua es hacia afuera, no hacia adentro. La presión de evaporación y la capilaridad del barro siempre llevan el agua desde el interior hacia la superficie exterior, nunca en la dirección contraria. Eso sí, usa siempre agua limpia para humedecer la arena y limpia la olla interior regularmente, como lo harías con cualquier recipiente de alimentos. Ahora regresemos a los persas un momento, porque esto vale la pena. Hace 2500 años, en pleno desierto iraní, los ingenieros persas construyeron estructuras llamadas yakshal, torres cónicas de barro de hasta 12 metros de altura, con muros de más de 2 metros de grosor, con sistemas de ventilación subterránea y canales de agua de deshielo desde las montañas. Dentro de estas estructuras almacenaban hielo durante el verano. Hielo, en el desierto, sin electricidad, sin maquinaria industrial, solo barro, geometría, física y conocimiento. Los mismos principios que usamos aquí, llevados a una escala monumental. Lo que hoy consideramos tecnología futurista, como la arquitectura bioclimática o los materiales de cambio de fase para edificios, los persas lo estaban haciendo en barro hace 25 siglos. Los antiguos egipcios guardaban agua en vasijas de barro sin esmaltado y las colocaban en corrientes de aire por exactamente la misma razón. En la India, la matka, una jarra de barro tradicional, todavía se usa para mantener el agua fresca en millones de hogares. No por tradición vacía, sino porque funciona. En España y México, las tinajas de barro cumplieron esta función durante siglos. Este conocimiento no desapareció porque dejara de ser útil. Desapareció porque llegó la electricidad barata y de repente fue más fácil comprar una nevera que recordar lo que tus abuelos ya sabían. Y aquí está la reflexión que quiero dejarte. Vivimos en una época en la que dependemos de sistemas que no controlamos. Si se va la luz, se va la nevera. Si se va la nevera, se van los alimentos. Si se van los alimentos, hay un problema. Construimos una forma de vida entera sobre infraestructuras que asumimos eternas y que, como hemos visto repetidas veces en emergencias, no lo son. No te estoy diciendo que abandones la modernidad. Te estoy diciendo que hay un tipo de conocimiento, viejo, simple, probado, que te da poder sobre situaciones en las que los sistemas modernos fallan. Un refrigerador de barro no reemplaza tu nevera. Pero en el momento en que tu nevera no funciona, ese refrigerador de barro puede ser la diferencia entre perder todo o no perder nada.
El conocimiento más poderoso no siempre es el más nuevo. A veces, el más poderoso es el que sobrevivió miles de años porque simplemente, sin falla, sin batería y sin manual de usuario, siempre funcionó. Si esto cambió la manera en que ves los materiales que tienes alrededor, si te hizo mirar diferente esa olla de barro del mercado, si te hizo pensar en todo lo que la historia guarda que nadie te enseñó, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Hay más conocimiento así esperando, y la próxima pieza puede cambiar más cosas de las que imaginas.